Buen día para todos. Bienvenidos al devocional de este día. Estamos recordando en esta semana la reforma de la iglesia ocurrida en el siglo XVI. Recordando que reforma es volver a la forma original. La forma original. ¿Dónde está la forma original? Pues está en la palabra de Dios, en las enseñanzas de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, aunque pasen muchos años, muchos siglos, aunque pase o suceda los cambios tecnológicos o de pensamientos, mas la palabra de Dios no va a cambiar, siempre permanecerá para todos nosotros. ¿Por qué era necesaria una reforma en la iglesia? En la iglesia era necesaria porque se había prohibido la lectura de la Biblia o se ocultó esta verdad de la palabra de Dios. También los líderes de la iglesia ansiaban demasiado poder y otra cosa que más deseaban era el dinero, a tal punto que tenían que cobrar o cobraban por la salvación o por el perdón de los pecados. Entonces, la falta de la lectura de la Biblia, el amor hacia el poder de parte de los líderes de la iglesia y el amor hacia el dinero hacían pues que la iglesia estaba camine en error, ¿no? Vamos a meditar entonces en base a un texto que está en Romanos 1:17. Dice así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. No va a vivir porque un ser humano o un obispo o un pastor le diga qué debe hacer, sino por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra única regla de fe y conducta. Por esa razón, Martín Lutero descubrió este texto que vivimos por fe y por la gracia de Dios. Y eso lo colocó en una hoja en la puerta de Wittenberg, de la iglesia de Wittenberg o catedral de Wittenberg, donde todo el mundo pudo leer las verdades que había descubierto según la palabra de Dios. Y eso fue rápidamente difundido y por eso fue que ocurrió la reforma de la iglesia. Hay un antes y un después. ¿Cuándo ocurrió eso? El 31 de octubre de 1517. La reforma se sustenta en 5 verdades bíblicas. Se les conoce como las 5 solas: la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Vamos a ir rápidamente, hemos hablado ya de la sola escritura, pero vamos a tratar rápidamente qué nos dice la sola escritura o qué significa. Esta frase enseña que solamente la palabra de Dios es el único medio a través de lo cual Dios nos dirige, ¿no? Si queremos saber quién es Dios, solo la Escritura nos lo puede decir. Queremos saber qué es lo que quiere Dios de nosotros, solo la Escritura nos lo puede enseñar. La palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces no dudemos que la Biblia es la palabra de Dios. Seguimos con la otra sola, es la sola fe. ¿Esto qué significa? Significa que la fe es creer y esperar la salvación por medio de Jesucristo. La fe salvadora no requiere de ninguna obra para que Dios nos dé el perdón de pecados. No. La fe en Jesucristo es suficiente. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, Juan 3:16, este versículo muy conocido, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa eso? El que cree, pues, ¿no? El que cree es eso, a eso le llamamos fe. Si tú crees, tienes fe, eso es lo importante para que tú alcances la salvación. Pero hay algo más también todavía. Lo siguiente es la sola gracia. En esta sola gracia reconocemos que la gracia es la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios,
el que Él en su gracia, en su santa y pura decisión, nos regala su perdón, nos regala la salvación. Él ha hecho el plan de salvación, no nosotros. Nosotros no podríamos ni siquiera interferir en nada. Todo es el amor, la misericordia, la gracia de parte de Dios para con nosotros. Dice Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Llegamos ahora a la parte 4, el solo Cristo, que significa solo por medio de Cristo llegamos a Dios. No hay otro medio de salvación, solo Cristo. Solo Él es nuestro intermediario y nuestro único Señor y Rey. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie puede ir al Padre, sino solamente por mí. No hay ningún hombre que podría reemplazar, ningún ser humano que podría reemplazar a Cristo. Y por último tenemos solo a Dios la gloria. ¿Esto qué significa? Significa que Dios es a Dios a quien se le debe reconocer como el único, a quien se debe dar toda adoración. No hay nadie mayor que Dios, ¿no? Solo a Dios sea la gloria. Tuya es, oh Jehová, dice 1 Crónicas 29:11, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyos. Tuyo es, oh Jehová, el reino, y tú eres excelso sobre todos. A Dios sea la gloria. Que Dios quiera, jóvenes, que podamos conservar en nuestro corazón, atesorar su palabra, para que siempre permanezcamos en su verdad. Oremos. Gracias, oh Dios, por tu palabra y por esos hombres tuyos, siervos que trabajaron, hicieron el esfuerzo de hacer las correcciones necesarias, las reformas necesarias, para que tu iglesia, oh Señor, pueda encaminarse en tu verdad. Oramos, oh Dios, para que nos sigas dando más libertad para leer, escudriñar y enseñar tu santa palabra. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Sean todos bendecidos en el Señor. Hasta la próxima.